La noche que cambió mi vida olía a lluvia y a hilo quemado. Afuera las campanas de San Justo daban las 10 y yo seguía inclinada sobre un corsé de satén marfil, con los dedos entumecidos y la vista nublada. Fue entonces cuando llamaron a la puerta de mi taller con 3 golpecitos secos, impacientes, como si el propio destino estuviera al otro lado esperando entrar. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. En el rellano, iluminado por la luz temblorosa del farol, había un mensajero empapado, con la gorra chorreando y una envoltura de cartón atada con un lazo carmesí. «¿Señorita Elvira Almodóvar?», preguntó sin aliento. Asentí. El paquete pesaba más de lo que parecía, como si dentro llevara algo más que tela. Olía vagamente a lavanda y a papel antiguo. Lo dejé sobre la mesa grande, apartando con el codo una lluvia de alfileres y rompí el lacre con una tijerita de bordar. Dentro, cuidadosamente doblado, había un rollo de seda color humo, tan fina que parecía neblina atrapada, y encajes de Bruselas envueltos en papel de seda. Y entre las capas, una carta dirigida a mí, con una caligrafía elegante que reconocí al instante. Victoria de Aldama. Se me encogió el pecho. No veía a Victoria desde hacía casi 2 años. Habíamos compartido banco en la escuela de señoritas, confidencias en el patio y sueños en los márgenes de los cuadernos. Ella se casaría bien, decían todas. Yo aprendería un oficio, y así había sido. Pero aquella carta, en medio de mi taller pobre pero ordenado, era un eco de un mundo al que ya no pertenecía. La abrí. «Querida Elvira, necesito que me hagas mi vestido de novia. No puedo explicarte por qué no puedo ir a verte en persona. Solo sé que confío en tus manos más que en las de nadie. En el fondo del paquete hallarás otra carta, sellada con cera azul. Esa no es para ti. Cuando el vestido esté terminado, quiero que entregues esa segunda carta al hombre que será mi esposo, y solo a él, en mano, el día de la prueba final. No antes, no después. Si aceptas, manda respuesta con el mismo mensajero. No me falles, tu siempre amiga Victoria». Mis dedos buscaron entre las capas de seda el bulto de la segunda carta. Allí estaba, pequeña, contundente, sellada con cera azul y sin nombre. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Una vieja punzada, un nombre que no me permitía pronunciar, se levantó como un espectro en mi memoria. Álvaro. Álvaro de Rivas, con su risa fácil y su mirada oscura, había sido el único hombre que se había atrevido a declararme cierta inclinación antes de que yo entendiera qué precio tenían los sueños de las muchachas pobres. Él pertenecía al círculo de Victoria. Verle era verla a ella también, rodeada de luz y futuro. Un verano fugaz, un par de paseos vigilados y luego la carta de su madre, pulida y cruel. «Mi hijo no puede casarse con una modistilla, comprenderá usted que hay rangos que mantener». No volví a verle. No volví a saber nada de él. Hasta aquella noche de 1887, en que el destino parece había decidido coser de nuevo los hilos rotos. A la mañana siguiente, el mensajero volvió por la respuesta. Mis manos temblaban cuando le tendí un breve billete aceptando el encargo. Podía haber dicho que no. Debería haberlo hecho. Pero los ojos de la niña que fui, corriendo de la mano de Victoria, no me dejaron. Los días siguientes mi taller se llenó de ese gris perlado que parecía beber la luz de la ventana. Las baldosas frías estaban cubiertas de pliegos de patrones. El olor a tiza, jabón y almidón se mezclaba con el del carbón del brasero y el leve perfume residual de la seda de Victoria. Cada puntada era un recuerdo. De ella, inclinada sobre mi cuaderno, susurrándome que algún día las dos escaparíamos de Madrid, de sus miradas, de sus normas. De mí, respondiendo que algunas estamos hechas para surcir los sueños ajenos. La primera vez que Victoria cruzó el umbral de mi taller, 2 semanas más tarde, la luz de la tarde se quedó atrapada en los bordes de su sombrero de paja. Traía un velo muy fino sobre el rostro, pero la reconocí por la forma de los hombros, por la manera en que sus manos enguantadas se buscaron una a otra al entrar. «Elvira». Su voz era un hilo. Se quitó el velo. Los años no la habían estropeado, al contrario, la habían afinado como a un cristal caro. Pero había algo nuevo, una sombra azulada bajo los ojos, una tensión en la mandíbula, una mirada que parecía sostener en todo momento un peso invisible. Nos quedamos un segundo demasiado en silencio hasta que ella sonrió, y en esa sonrisa fui de nuevo la muchacha con los dedos manchados de tinta y ella la heredera que me prometía mundos. «Has hecho de este lugar un refugio», dijo, mirando los metros de cinta colgando de la pared, los maniquíes de madera, las cajas de botones. Yo carraspeé. «Y tú, pronto serás esposa».
Se nos heló la sonrisa a las dos. Victoria se acercó al maniquí donde colgaba el corsé ya forrado y pasó los dedos por la seda. «Es perfecto», susurró. «Siempre supe que tus manos estaban hechas para esto». Se midió sin protestar, obedeciendo mis indicaciones, girando despacio. El sonido del metro de cinta deslizándose por la seda llenó el aire. Cuando la cinta rodeó su cintura, sentí el hueso bajo la tela, la fragilidad de su cuerpo, y una súbita rabia me subió a la garganta. «Comes poco», dije sin pensar. Ella bajó la mirada, y ahí vi algo más. Un moratón amarillento, casi curado, asomando justo en la base del cuello, oculto por el encaje. «Me tropiezo demasiado», bromeó con una risa sin alegría. «Ya me conoces, siempre torpe». Fue el primer gancho del destino clavado en mi carne, aquella marca, aquella mentira mal cosida. Sentí el impulso súbito de abrazarla, de preguntarle, de romper el encargo en 1000 pedazos. Pero en su mirada había súplica y miedo, y también algo de la antigua obstinación de la niña que había sido. «¿Quién es él?», pregunté al fin, fingiendo neutralidad profesional. «Debo saber su altura, aunque solo sea para el largo del velo». Ella alzó la vista, y una brizna de ternura, o tal vez ironía, cruzó sus pupilas. «Lo conocerás pronto», respondió. «Vendrá a la última prueba. Es muy respetado». Nada más. El nombre que yo temía no fue pronunciado, y sin embargo aquella omisión me supo demasiado a confirmación. Con el paso de las semanas, el vestido fue tomando forma. Fui cubriendo el armazón con capas y más capas de seda, como si quisiera proteger no solo el cuerpo de Victoria, sino también sus secretos. A veces ella venía sola, silenciosa, y se dejaba ajustar los pliegues sin apenas hablar. Otras hablaba sin parar de trivialidades, del frío repentino, de un nuevo café en la calle Alcalá, de la ópera de la que todo el mundo hablaba. Yo la escuchaba, pero no la creía. Cada sonrojo, cada mirada esquiva, era otro hilo suelto. Una tarde de diciembre, mientras yo hilvanaba el bajo del vestido, se me cayó la carta de cera azul del estante donde la había guardado, lejos de los hilos y, sin embargo, demasiado cerca de mis pensamientos. Cayó al suelo con un sonido sordo. Victoria y yo nos agachamos a la vez, nuestros dedos se rozaron sobre el sobre. Sus manos estaban heladas. «No la leas», dijo en un susurro urgente. «Pase lo que pase, no la leas». «No he dicho que...». «Te conozco», me interrumpió con una sonrisa triste. «Sigues siendo la misma que se moría de curiosidad por todo. Pero esto no». La segunda punzada en mi pecho llegó entonces, exacta, dolorosa, la conciencia de que ella guardaba algo tan grande que ni siquiera nuestra antigua intimidad podía contenerlo. Y aún así me pedía ayuda. «¿Estás bien, Victoria?». Me atreví. Ella miró el vestido desplegado, vasto como un lago de luna. «Nadie está bien cuando se casa, Elvira», dijo alzando la barbilla. «Unas porque aman demasiado, otras porque no aman nada. Yo he aprendido a no preguntar qué siento, y tú también deberías». Después de eso, trabajé como quien cose un sudario. Dormía mal, soñaba con cartas que ardían entre mis dedos con hombres sin rostro atándose la corbata frente a un espejo empañado. Los rumores en el barrio sobre una boda importante se deslizaban por la escalera como corrientes de aire frío. «Dicen que el hijo de los Rivas se casa al fin», escuché un día a la frutera. Se me cayó la bolsa de patatas al suelo. No pregunté con quién, no hizo falta. La última prueba se fijó para el 15 de diciembre. Aquel día el cielo estaba bajo, plomizo, y en las cornisas se acumulaban palomas con las plumas erizadas contra el frío. Encendí todas las velas del taller. La luz amarilla lamía los pliegues del vestido, haciéndolo brillar como si estuviera vivo. Victoria llegó primero, envuelta en un abrigo oscuro. Venía sola, sin doncella ni compañía. Tenía las mejillas encendidas por el aire helado. Sus ojos, sin embargo, parecían más viejos que los de mi madre. «Ha insistido en venir», me dijo en voz baja, mientras yo la ayudaba a desabotonar el abrigo. «Dice que quiere ver cómo le sienta el vestido a su futura esposa». «¿Él?», pregunté, fingiendo que el corazón no se me encabalgaba. Ella asintió, clavando la vista en el suelo. «Te ruego solo una cosa, Elvira. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Entrégale la carta». No tuve tiempo de responder, sonó la campanilla de la puerta. Un golpe seco, decidido. El latido en mis sienes se volvió un tambor. Crucé el taller a pasos cortos, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pies, el olor a cera caliente pegándoseme al paladar. Abrí. Álvaro estaba allí. Un poco más alto, un poco más delgado, el flequillo disciplinado hacia atrás, un bigote discreto que le endurecía la expresión. Pero sus ojos eran los mismos, oscuros,
con aquella mezcla peligrosa de encanto y determinación. Llevaba un abrigo bien cortado. Bajo él se adivinaba el chaleco de un hombre que sabía que el mundo le pertenecía. Nuestro primer intercambio fue de silencios. Él me reconoció enseguida, vi cómo pasaba por su rostro una sombra de sorpresa, luego otra de algo parecido a incomodidad, rápidamente enmascarada bajo una cortesía impecable. «Señorita Almodóvar», dijo inclinando la cabeza, «un placer volver a conocerla». Su voz apenas tembló, la mía, sin embargo, tardó un segundo en salir. «Señor de Rivas, pase». Cuando vio a Victoria, ya vestida con la primera capa del traje, el salón se hizo aún más pequeño. La mirada de él recorrió el contorno de su prometida como quien evalúa una inversión, un caballo, un cuadro recién adquirido. ¿Sonrió? Sí, pero era una sonrisa aprendida, automática. «Estás hermosa», dijo. Yo me obligué a centrar la atención en mi trabajo, ajustar el talle, abrochar corchetes, acomodar hombreras. Y sin embargo, cada vez que mis dedos rozaban la piel de Victoria, sentía los ojos de Álvaro seguir ese gesto, fríos, calculadores. La tercera punzada llegó cuando, al mover el corsé, vi otro moratón, fresco esta vez, escondido bajo la axila. Victoria notó mi ligero tirón y por un instante nuestros ojos se encontraron sobre su hombro desnudo. No dijo nada, no hizo falta. Cuando el vestido estuvo entero sobre ella, el silencio en la habitación cambió. Hasta la respiración sonó distinta. Victoria parecía una aparición, blanca, impecable, las manos desnudas apretando el ramo de prueba que yo misma había improvisado con unas flores secas. Álvaro dio un paso adelante. «Eres perfecta», murmuró. Algo oscuro se revolvió en mí. Recordé sus otra veces perfecta dirigidos a mí, en un jardín a media tarde, con la promesa de muchas cosas que nunca llegaron. Recordé también la carta de su madre, la obediencia dócil con que él la acató. Y allí, entre el brillo de las perlas del vestido y la palidez obediente de Victoria, entendí que la carta de cera azul era, quizá, la única rebelión posible de una mujer atrapada. La llevaba en el bolsillo de mi falda, pegada a la piel. Sentía su borde cada vez que caminaba. El tiempo de entregarla había llegado. Y yo me hallaba ante un abismo. Cumplir la voluntad de mi amiga, pase lo que pase, o abrir aquella carta antes, desobedecerla, asumir el riesgo de saber. Pedí a Álvaro que se sentara un momento, con la excusa de ajustar el bajo. Él aceptó de buena gana, tal vez complacido con la idea de ver arrodilladas a dos mujeres ante él, una cosiendo, otra luciendo lo cosido. Mientras yo me agachaba, la carta ardía en mi bolsillo. Fue Victoria quien resolvió mi dilema sin querer. Cuando me incliné junto a sus pies, sus labios, apenas moviéndose, susurraron: «Confío en ti». Solo eso. No nos salvarás, no ayúdanos. Confío. La confianza no siempre es un peso dulce, a veces es una cadena. Terminé de fijar el bajo, me levanté despacio, las velas chisporrotearon con una corriente de aire, el mundo parecía contener la respiración. Me acerqué a Álvaro. «Señor de Rivas», dije con una voz que no sentía como mía, «su prometida me ha encargado que le entregue esto, hoy, en persona». Saqué la carta de cera azul. Durante un segundo, el salón quedó suspendido. Los ojos de él bajaron al sobre, luego subieron a los míos. Reconocí en su gesto una chispa, el recuerdo lejano de otra carta, de otras palabras no dichas. «¿Puedo?», preguntó. «Es suya», respondí. Noté la mirada de Victoria clavada en mi nuca como un alfiler. Álvaro rompió la cera con el pulgar. Leyó. Sus rasgos, entrenados para la cortesía, empezaron a deshacerse en una serie de gestos apenas perceptibles. Primero incredulidad, luego irritación, por último algo más profundo, más humano, que tal vez era tristeza. No sé cuánto tardó. El tic-tac del reloj de pared se hizo insoportable. Afuera, un tranvía chirrió al frenar. Dentro, el único sonido era el papel crujido en sus manos. Cuando terminó, no miró a Victoria. Me miró a mí. «¿Ha leído usted esto?», preguntó con la voz extrañamente baja. Sentí el peso de todas las palabras no dichas, de todos los deseos cosidos y recosidos dentro de mí. Podía mentir y pretender ignorancia. Podía admitir la verdad de mi tentación. Pero mi decisión ya estaba tomada desde el momento en que oí aquel «confío en ti». «No», respondí. «Era para usted». Sus ojos buscaron los de Victoria al fin. Ella, erguida en su blancura impecable, parecía una estatua, pero solo parecía. Sus manos temblaban sobre el ramo. «¿Es esto lo que quieres?», preguntó él, alzando ligeramente el papel. Ella sostuvo su mirada y, contra todo pronóstico, sonrió. Era una sonrisa pequeñísima, pero era suya. No de su padre, no de su madre, no de la sociedad, suya. «Es lo único que quiero», respondió, «y lo único que puedo querer».
Más tarde supe lo que decía esa carta. La supe no por chisme, sino porque la vida siempre encuentra la manera de desvelar lo que hemos intentado guardar. Era una declaración fría y lúcida. Victoria renunciaba al matrimonio. Admitía que lo había aceptado por presión familiar, confesaba su miedo, mencionaba las manos que la habían apretado demasiado fuerte. Le pedía a Álvaro que fuera más valiente que ella, que usara su libertad allí donde a ella se le negaba. Y, entre líneas, le recordaba otra historia, la de un joven que se dejó arrebatar un amor por obedecer. En mi taller el efecto fue inmediato. Álvaro rompió la carta con gesto brusco, pero no de rabia, sino como quien reconoce una derrota inevitable. Su padre no lo aceptará, dijo casi para sí. Lo sabemos, respondió Victoria. Hubo un silencio. Luego él hizo algo que no esperaba. Se levantó, caminó hacia ella y con movimientos torpes empezó a desabotonarle el vestido. Señor de Rivas, protesté. No será hoy, dijo él sin mirarme, ni con este vestido, ni con esta mentira. Sus dedos, acostumbrados a empuñar plumas y bastones, luchaban con los diminutos botones de nácar. Fui a ayudarle, sin pensar. Durante unos segundos los tres quedamos unidos por esa tarea íntima absurda, deshacer el símbolo de una unión que no llegaría a ser. Cuando Victoria quedó de nuevo en combinación, abrazó el vestido contra su pecho, como quien abraza un cadáver querido. «Lo siento», murmuró a la tela. «No», dije yo con una certeza nueva, tranquila. «No lo sientas. No ha sido cosido en vano». Álvaro se volvió hacia mí. «Si hubiera sido otro tiempo», empezó. Le corté con un gesto suave. «No lo es», él asintió, justo. Luego tomó el abrigo, se lo puso y antes de salir dijo, «Diré que fui yo quien rompió el compromiso. Puedo cargar con eso». Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó sobre nosotras como una sábana. Victoria se echó a llorar sin ruido, encorvada, pequeña dentro de la combinación blanca. La abracé y olía a lágrimas, a almidón y a libertad recién nacida, dolorosa. En los meses que siguieron, mi taller fue cambiando poco a poco. El vestido gris humo nunca llegó a una iglesia. Lo desmonté una tarde de enero, con manos reverentes. Convertí el corpiño en un vestido de tarde para mí, discreto, resistente. El resto de la seda se transformó en pequeños retales que viajaron a otras casas, a otros cuerpos, otras historias. Ninguna novia lo vistió tal como fue concebido. Pero cada puntada llevaba, aunque ellas no lo supieran, un hilo de aquella decisión. Victoria fue enviada a la casa de una tía en el norte, según dijeron las voces de escalera. «Está delicada de los nervios», murmuraban. Yo recibí de ella, meses después, una carta breve. Me hablaba de un jardín lleno de niebla, de paseos sola, de una sensación rara de estar viva por primera vez. No mencionaba matrimonio alguno. De Álvaro supe menos. Algún rumor de que se marchó a París a encargarse de no sé qué negocios. No volví a verle. A veces, cuando paso por la calle donde solíamos cruzarnos de niñas, pienso en aquella pregunta que no llegó a formular, y sí. Pero la vida no se cose con condicionales, solo con hechos. Yo seguí cosiendo. Mas algo en mí había cambiado. Cuando las novias venían a probarse, ya no las veía solo como clientas, como cuerpos por ajustar. Veía sus miradas, sus silencios, sus manos apretadas en el regazo. A algunas, cuando las velas estaban bajas y la calle en calma, les decía muy despacio, «Antes de que cosa el último botón, pregúntate si este es tu vestido o el de otros». No sé si alguna escuchó de verdad. No sé cuántas victorias escaparon, cuántas se quedaron. Pero sé que desde aquella tarde de 1887 ninguna puntada mía fue del todo inocente. Y ahora dime tú, si hubieras sido Elvira, ¿habrías entregado la carta sin leerla, confiando a ciegas, o habrías roto el sello para intentar cambiar el destino? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias donde el corazón se atreve a desobedecer, quédate cerca y acompáñame en las próximas noches.